que se haga dentro del espacio hospitalario con tu paciente siempre tiene que estar registrado en la historia clínica, ya que la historia clínica es un documento legal. Y si pasa algo, y si te dicen, ¿sabe qué? La licenciada nunca le puso el medicamento que lo iba a sanar. Mentira, está bien colocado el registrado de la historia clínica. Así que por favor no se olviden que cuando se deshace, también registren, escriban en ese documento. Bien. Y bueno, vamos a revisar ahora las vías de administración. En caso de las vías de administración, la que a nosotros ahora nos importa, ¿no? Son la vía parenteral. Pero sí es muy importante conocer las otras vías, que son las vías enterales, la vía respiratoria y la vía tópica. Entonces, dentro de las vías enterales tenemos a la vía oral, sublingual, rectal y las que están administrándose mediante las ondas, ¿no? En caso de la vía respiratoria tenemos la vía inhalatoria, ¿ya? Entre la vía tópica tenemos la vía oftálmica, tenemos la vía ótica y la vía nasal. Y bueno, vía vaginal y tópica, que propiamente dicha, ¿no? Y la vía parenteral que vamos a revisar de aquí en unos días más, ¿no? Que son la vía intradérmica, subcutánea, muscular y endovenosa, ¿ya? Entonces vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. En caso de la administración por vía oral, dice que es un procedimiento por el cual un medicamento se administra por la boca y se absorbe en la mucosa gastrointestinal, ¿no? Entre las que nosotros conocemos, y ustedes de repente ya han visto o se han tratado, ¿no? El que menos se ha tratado con este tipo de vía oral, tenemos las tabletas, las cápsulas, ¿ya? Los aceites líquidos, suspensiones, polvos y granulados. ¿Y cuál es la ventaja, ya, de esta administración por vía oral? Es que en algunos de los pacientes, bueno, no en todos, ¿no? Pues no producen molestias durante su administración y es de fácil administrar. Entre las desventajas, pues no se administra en pacientes inconscientes, ¿ya? Paciente que de repente está chocado, ¿no? O es una persona que presenta náuseas o vómitos o con movilidad intestinal disminuida, ¿ya? No está no es recomendable la administración de estos medicamentos por la vía oral, porque no les va a recepcionar. El paciente está desorientado, inconsciente, y si tiene náuseas, vómitos, pues ustedes le dan el tratamiento por vía oral, lo que van a hacer es vomitarlo nuevamente. Entonces el paciente no tuvo la dosis correcta, ¿no? Ahí está entrando justo uno de los 10 correctos que hemos revisado. Y también, bueno, si hay algunos medicamentos que son irritantes para la mucosa gástrica o pueden de repente estropear los dientes, estos pacientes no es recomendable este tipo de tratamiento por vía oral. En caso de los materiales que voy a utilizar, bueno, es una bandeja, son una riñonera, ya un cartón para administrar el medicamento, y bueno, llevo el medicamento dentro de esta bandeja, un vaso con agua, mi historia clínica, o nosotros aquí en el Perú usamos un Cardex para lo que es la administración del medicamento, y bueno, un vasito recipiente para colocar el tratamiento y un vasito de agua para poder darle a nuestro paciente. En caso de la administración por sonda nasoenteral y gastrostomía, esto consiste en la administración de uno o varios ya medicamentos líquidos o diluidos en agua, ya mediante una sonda. Las sondas son amplias en el mercado. Nosotros tenemos aquí sondas nasogástricas, que significa que van desde la nariz hacia el estómago. Tenemos sondas nasoyeyunales que van igual desde la nariz hasta la parte pasando por el duodeno y yeyuno. Y tenemos sondas como la que están observando ustedes ahí en la segunda imagen. Es una zona percutánea o también que se realiza mediante un procedimiento llamado gastrostomía. Este tipo de sondajes nos sirve ¿para qué? Para administrar algún tratamiento líquido diluido, ¿ya?
¿Se puede pasar por aquí también alimentos? Sí, también se pueden administrar alimentos a través de estas sondas, pero ya sabemos, todo siempre en caso de alimentos licuados, ¿ya? ¿Y cuáles son, pues, las ventajas, ya, de la administración por el uso de estas sondas? Es que se asegura que la administración del medicamento sea completa, ¿ya? Y su absorción sea muy rápida, pues el medicamento ya va diluido y es administrado directo a la mucosa gástrica o intestinal. En caso, por ejemplo, yo entiendo de repente que hay algunos pacientes que les desagrade tomar algunas pastillas directamente por la boca, ¿no? Pacientes que de repente no colaboran, pueden colocarle una sonda y administrarle porque el paciente no va a pasarlo con facilidad por la boca. Entonces, mejor poner una sonda, hacer la dilución y mezcla del medicamento y pasarlo por la sonda indicada, ¿no? Y en caso de las desventajas es de no estar bien colocada la sonda, puede haber complicaciones de tipo respiratorio o de tránsito intestinal, sobre todo en pacientes que están alimentándose por estas vías. Eh, ¿Qué pasa con estas sondas? Es muy fácil que al momento que se empiecen a colocar estas sondas, el paciente no colabore porque es un cuerpo extraño lo que estamos colocando dentro de nuestro paciente. Puede ser que la sonda viaje a vía aérea, lleve a los pulmones y por no saber colocar a veces la sonda nasogástrica, muy confiadas nosotras porque ya está dentro del paciente, administramos el medicamento y esto viaja a un espacio que no debe ingresar ningún líquido o alguna sustancia, ¿no? O puede, y en lo peor de los casos, ha llegado hasta una sonda al cerebro. Entonces, tengamos mucho cuidado al momento que hacemos este procedimiento de colocación de sonda. Es muy sencillo, muy fácil aparentemente que el medicamento se absorba así, pero hay que saber que esté bien colocado también. Muy bien. Seguimos entonces con otra de nuestras vías, es la administración por vía sublingual. En esta vía, ya el medicamento, como ustedes pueden ver en la imagen, el medicamento va por debajo de la lengua, así como lo dice el mismo término, ¿no? Este, este fármaco no se ingiere, no lo traga el paciente, simplemente ya por las terminaciones aquí de la lengua en la parte inferior, ya es donde se realiza rápidamente ya el, el accionar del medicamento a través del torrente circulatorio debajo de la lengua. Entonces, esto es una ventaja también porque si queremos lograr algo más rápido y efectivo, si ustedes de repente no tienen mucha experticia al momento de colocar algún tratamiento parenteral, ya podemos de alguna manera con esto rápidamente disminuir alguna de las sensaciones que caen mal a nuestro paciente. En quienes, por ejemplo, hemos utilizado mucho esto en pacientes hipertensos, pacientes que sus presiones vuelan y necesitan que esto se regularice. Una de las opciones siempre han sido sublingual porque es muy rápido y esto nos ayuda hasta el momento que ya podamos nosotros de repente canalizar una vía periférica a nuestro paciente y necesite otro tratamiento más complejo. En caso de las desventajas de la sublingual, bueno, este medicamento por casualidad, ¿no? Puede tragarse porque a veces el paciente se pone tenso, la pastilla puede salir del espacio de la parte interna inferior de la lengua, entonces puede tragárselo y esto puede producir una irritación gástrica, ¿no? Entonces acá la consigna es que este medicamento pues siempre tenga que estar por debajo de la lengua para que haga el efecto. Y bueno, el equipo que yo necesito para administrar el medicamento es muy parecido a lo que hemos visto en vía oral. ¿Ya? Una bandeja, una riñonera, el medicamento en sí y nuestro registro CARDEX de enfermería. Para lo que es la administración por vía tópica,
Aquí, por ejemplo, los medicamentos se administran directamente sobre la superficie de la piel, ¿ya? Aquí entran pues las famosas cremas, ¿ya? Cremas, lociones, pastas, ungüentos, champús, atomizadores, ¿ya? Existen también por vía tópica, de repente ustedes han escuchado algunos parches, parches para el dolor, ¿ya? También esto se absorbe por vía dérmica. Podemos utilizarlo en pacientes para producir, en caso si administramos parches de nitroglicerina, o queremos aliviar el dolor de manera superficial a través de cremas, ¿no? O también lociones, esta suaviza y refresca la piel, o sea, va a depender mucho qué es lo que yo quiero lograr en la piel de la persona y específicamente en caso de algunos parches, qué efecto quiero lograr, ¿no? En caso de las desventajas, es que no sabes cuánto es la dosis exacta que le estás colocando, porque a veces si es una crema, solamente pasas esa crema en los guantes de la persona y la va esparciendo, ¿no? En la zona donde le puede molestar o doler al paciente. Entonces, dosis exacta no se maneja, ¿no? Eh, Puede presentar irritación local de la piel también, porque yo administro y de repente mi paciente al momento de hacer los masajes, yo coloco alguna crema, algún hueso, pues pueda producir una irritación. Hay que tener mucha precaución también para evitar el contacto con cosas. Recuerden que la administración por metópica siempre se hace piel íntegra, ¿ya? Si ven ustedes una herida, un corte, no se pasa por ahí a sustancias, ¿ya? A tener mucho cuidado. Y en caso de los equipos, el equipo que manejamos, pues es el mismo. Una bandeja, el medicamento que me ha indicado, su Cardex, unas gasas de repente, guantes, ya, hisopos o bajalenguas. Va a depender mucho qué es lo que nosotros estemos administrando, porque al momento que ustedes coloquen alguna medicación por vía tópica, no pueden hacerlo directamente de su mano directo a la piel del paciente. No es contacto así piel a piel. Tengan mucho cuidado, ya, porque el efecto que ustedes quieren lograr en el paciente también lo van a lograr en ustedes, porque ustedes mismos están aplicando esa crema en la mano. Así que siempre que apliquen por vía tópica, colóquense guantes. No se olviden, por favor. En caso de la administración por vía oftalmológica, en esta vía la administración va sobre el surco conjuntival, así como ustedes pueden observar aquí, perdón. Eh, Podemos colocar, si en caso son pomadas, y en caso de los colirios, en lo que es la cavidad conjuntival, nosotros también podemos administrar este tipo de tratamiento. ¿Para qué nos sirve? Pues el efecto es local, significa que si es local es donde se va a tener que lograr el efecto. Si yo quiero en el ojo, entonces en el ojo tengo que echar directamente el tratamiento. Entonces sí tiene un efecto directo donde yo estoy administrando el tratamiento. La concentración necesaria del medicamento es menor porque no tiene mucha capacidad para poder reaccionar. Máximo si son gotas, a veces solamente me puedo tolerar estas gotas, de los más no, porque se perdería si yo coloco más. El paciente lagrimea inclusive, que es una reacción normal, ¿no? Entonces, las dosis también no serían adecuadas. Hay que conocer, según indicación, cuánto se debe de administrar correctamente. ¿Para qué también nos sirve? Nos sirve para realizar pruebas de sensibilización a ciertos medicamentos como la penicilina. Se administran, sí, pero el más efectivo para poder sensibilizar, ¿no? Y conocer si mi paciente es alérgico a algún medicamento, la ideal es la vía intradérmica, ya, pero antiguamente sí, pues se utilizaba la vía oftalmológica para conocer si el paciente era alérgico o no al medicamento y si era, no se administraba, se colocaba un medicamento muy parecido de acción, pero no se colocaba el medicamento porque el paciente presentaba la alergia. En caso de las desventajas, pues es que
La córnea está inervada y con fibras del dolor, entonces, siendo esta muy sensible, ya puede, cualquier sustancia que se aplique directamente sobre ella, pues puede producir ese dolor y el paciente no lo tolera. Entonces, si no lo tolera, eso también hay que igual identificarlo y notificar al médico, a su médico tratante, para que podamos resolver, ¿ya? Porque de repente el tratamiento que le ha indicado de manera oftalmológica para este paciente no es correcta. El riesgo de transmitir una infección de un ojo a otro también existe. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos el medicamento en un ojo y pasa al otro? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? A veces podemos hacer una transmisión cruzada del ojo. Lo que hacemos nosotros es lavarnos las manos aquí mucho, en todos los tipos de tratamientos que vamos a ver, siempre hay que hacer el lavado de manos y sobre todo esta parte que es muy sensible, ¿ya? Ya que esta zona es altamente elevada para que se pueda producir rápidamente alguna infección. Un momento, por favor. Disculpe. Ya, disculpen. En caso de la administración vía óptica, ya esa se refiere que la administración del medicamento se va a llevar a través del canal auditivo en forma de gotas o soluciones de irrigación. En este tipo de administración de este medicamento es fácil de administrar. Igual, su efecto es local, porque donde yo quiero que se produzca el alivio en mi paciente es el oído justo, entonces es un efecto local. Se utiliza igual también para la limpieza del canal auditivo y la concentración requerida del medicamento es baja. O sea, aquí no entra igual tanto medicamento, ¿ya? ¿Cuáles pues son las desventajas? Es que la estructura del oído igual es muy sensible, ¿ya? ¿Y qué pasa? El paciente puede producirle dolor. A veces cuando se le realizan lavados de oído, ya sobre todo los lavados pueden producir mucho dolor. Entonces el médico, después de haber realizado estos lavados, lo que hace es que su paciente se vaya también con un tratamiento para el dolor, ¿ya? Y algunos, por si acaso, un antibiótico. En caso de estos tipos de soluciones, como no son estériles, ya pueden causar también infección, ¿ya? Recordemos que en caso, por ejemplo, de lavado de oído, solamente agua fisiológica que ya se expone, entonces no es estéril por completo, puede causar infección. Por eso lo que les mencionaba que como forma profiláctica, algunos médicos otorrinos envían lo que es para el dolor y para la infección. Y bueno, la administración del medicamento con fuerza dentro del canal auditivo pues puede lesionar el tímpano. En caso de la administración por vía nasal, igual, ¿no? El efecto que yo quiero lograr es específicamente a través de la nariz, ¿no? Entonces, esta pasaría, ¿no? De la entrada local a sistemática, porque el medicamento pues va a ir avanzando, ¿no? En este caso por la fosa nasal y lograr, ¿no? El efecto que yo quiero lograr con el fármaco. ¿En qué momento se da esta medicación, no? Se da pues por vía nasal a pacientes con alteraciones en los senos paranasales y esto puede administrar en forma de aerosoles, gotas o tampones. Entonces, este tipo de medicamentos, una de sus ventajas es que es de fácil administración, inclusive el propio paciente también lo puede realizar, así como ustedes pueden ver en esta segunda imagen, así que es también una de las ventajas, ¿no? Que tiene esta vía. Y pues entre las desventajas es que existen ciertos medicamentos que pueden causar efectos secundarios, como taquicardia, palpitaciones, dolores de cabeza e hipertensión transitoria. Y bueno, podría ser también, podría sobredosificarse si no se maneja adecuadamente el cuentagotas. ¿Qué pasa con este tipo de insumo que se usa para colocar, ¿no? En este caso, por vía nasal el medicamento? Hay que tener mucho cuidado cuando lo administremos, ¿ya? Igual, esto también tiene una dosis que el médico indica, ¿no?
5 o 10 gotas, ya, ella tiene un poco mayor de capacidad de gotas que en el ojo, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado al momento que administremos, contemos muy bien. O los PAF que apliquemos en nuestros pacientes también contémoslo muy bien. En caso de la vía inhalatoria, son medicamentos que se aplican en un estado gaseoso de vapor. Y aquí entran pues los famosos broncodilatadores o mucolíticos. Estos pacientitos que en la época de invierno, ¿no? Temporada ya de cambio de clima, son pacientes que se nebulizan. Entonces, estos tratamientos, como ustedes pueden ver, sale una especie de humito o vapor, ¿no? En el cual el medicamento pues se ha mezclado con oxígeno, ¿ya? Y el paciente pues lo inhala, ¿no? Eso en caso de los nebulizadores, pero en caso, por ejemplo, de los broncodilatadores, es un medicamento que ya está dentro, ¿no? De un empaque y esta se va a tener que administrar siempre. Lo ideal es con un producto como este que ustedes ven aquí, que es una aerocámara. ¿Para qué? Para que el tratamiento que el paciente inhale, ya, sea la dosis correcta y completa. Igual la ventaja, pues el alivio local es rápido y se pueden administrar aunque el paciente esté inconsciente. Así que esa es una de las ventajas. Si el paciente está inconsciente no hay problema porque el paciente siempre va a estar inhalando y exhalando. Entonces el tratamiento, el paciente lo va a recepcionar, ¿ya? Y bueno, la desventaja es que algunos medicamentos pueden tener efectos sistémicos. Únicamente el medicamento se utiliza para el sistema respiratorio. Nada más. Bueno, en caso de la vía vaginal, aquí pues tenemos medicamentos como los óvulos, geles supositorios, pomadas o cremas. Y bueno, igual como en las otras vías que hemos revisado, tienen un efecto local y de fácil administración también, ¿no? Una de las desventajas de esta vía es que pueden producir, por ejemplo, reacciones alérgicas, ¿no? Al momento de que se estén aplicando este tipo de medicamentos. Pueden producir quemazón o picor, ¿no? No se puede utilizar este tipo de vía cuando nuestra paciente está menstruando. Esa es otra también desventaja, por ejemplo, por esta vía. Entonces, no podríamos administrar algún medicamento por ahí. En caso de la administración por vía rectal, esta vía es muy utilizada en caso de pacientes que de repente están inconscientes o presentan vómitos, náuseas, no pueden deglutir con facilidad o son niños por lo general. Se puede colocar el tratamiento ya a través del ano y que llegue al recto. La ventaja de este tipo de administración es que se absorben rápidamente a través de la mucosa colónica, ¿ya? No irrita el tracto gastrointestinal, ¿ya? Porque sobre todo la parte alta, me refiero, no irrita el estómago o la parte del intestino delgado, solamente estamos captando la parte del recto, solo esta zona del colon, nada más, ¿no? Son medicamentos que por obvias razones tampoco pasan por una biotransformación en el hígado, porque toda la acción, ya el proceso del fármaco se va a llevar solo en esta zona, ya que en la parte del recto es una zona también inervada de vasos, entonces ella se va a encargar de fácilmente ya hacer la absorción y la distribución automáticamente por todo el cuerpo. Entonces no va a haber una biotransformación en el hígado. Entre las desventajas, pues puede ser molesto, obviamente. Si mi paciente sí está despierto, está consciente, ¿no? Puede incomodarse, obviamente, pero hay que explicarle por qué el motivo que le estamos haciendo este procedimiento, ¿ya? Yo entiendo que no debe ser fácil, pero si nosotros le explicamos qué queremos lograr, el paciente va a estar muy satisfecho porque nosotros le hemos informado, ¿ya? Eh, otra, y bueno, ya entrando a lo nuestro, ¿no? En caso de las vías parenterales, habíamos mencionado las cuatro muy importantes, pero déjenme contarles que estas vías parenterales pues no son las únicas. Hay otras vías que se pueden utilizar también para administrar algún medicamento, haciendo el uso de alguna aguja o jeringa. Por ejemplo, existen algunos tratamientos que se administran en el hueso, por ejemplo, ¿ya? Eso también es parte de, pero
Los actores principales de las vías parentales pues, son estas cuatro que vamos a estar revisando en las sesiones que vienen aquí más adelante. Entre la primera es la vía intradérmica y como ustedes pueden ver acá en esta imagen, yo ya más o menos les estoy dando una idea, ¿no? De cuánto más o menos sería el ángulo que yo debería aplicar cada vía, ¿no? Pero vamos a mencionarlas nada más para ir conociéndolas. Tengo la vía intradérmica, ¿ya? Tengo la vía subcutánea, a la vía intramuscular y a la vía intravenosa. Entonces, va a depender de cualquiera de estas vías, ¿ya? La que yo elija o la que esté indicada para mi paciente, el fármaco que yo quiero que se logre el efecto, ¿no? Y fin también es lo que yo estoy buscando con esa vía de administración. Bien, entonces, para pasar ya a la definición del qué es un medicamento, eh, aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes, ¿no? ¿Qué ustedes pueden observar en esta diapositiva? Les pregunto. Pueden escribir a través del chat, ¿ya? Yo creo que estas imágenes son imágenes clásicas que definen a veces a una enfermera, ¿no? Pero no es lo único, por si acaso. Son muchas otras acciones que nosotras realizamos y que también son muy importantes. Esto solo es un procedimiento de tantos que realizamos nosotras, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es el término de inyectoterapia, ¿ya? En caso del término de inyectoterapia, nos refiere que es un tratamiento, es el tratamiento de una enfermedad a través de la aplicación de un medicamento introducido al organismo mediante un inyectable. ¿Qué pasa con este tipo de términos, ¿no? O sea, nosotros cuando utilicemos algún tratamiento, la acción y el tratamiento, pues esta combinación de las dos habla acerca de una terapia, algún tratamiento que nosotros estamos realizando por acción de aplicación de algún inyectable. Pero ahora hay que ir desarrollando, ¿no? Conceptos de cada uno de estos términos que he mencionado. Por ejemplo, en caso del inyectable, ¿qué cosa es? Dice que es una sustancia o solución que se administra en cualquier tejido o conducto de nuestro organismo mediante una inyección. Ahora aquí está entrando otro término, ¿no es cierto? Y está entrando inyección. A veces nosotros decíamos, póngale su inyección o ponte tu inyectable, ¿no? Entonces son términos que nosotros hemos estado utilizando, ¿ya? Pero no sabíamos de qué se trataban. Y ahora ya conocemos que el inyectable es la sustancia o el líquido que vamos a administrar, pero ¿a través de qué? A través de una inyección. ¿Y qué cosa es una inyección? Es la acción, ¿ya? De administrar a presión y con un instrumento adecuado. En este caso, el instrumento que nosotros vamos a utilizar para administrar el medicamento va a ser la jeringa, ¿ya? Y en caso de la jeringa, ¿qué cosa es? Pues es el instrumento destinado a la introducción de sustancias líquidas en el organismo mediante, otra vez, la inyección. Entonces, cada una de ellas pues se interrelaciona y es importante conocer sus conceptos de cada una de ellas. Y ahora lo que vamos a hacer es una especie de repaso. ¿Se acuerdan ustedes cuando la profesora de biología, anatomía en el colegio nos explicaba las capas de la piel? ¿Se acuerdan? El, nosotros vamos a nuevamente a recordarlas. Tenemos la primera capa de la piel, es la epidermis, ¿ya? Esta epidermis, por debajo de ella tenemos a la dermis y pues finalmente a la hipodermis. Estas tres capas de la piel, ¿ya? Van a ser pues muy importantes en el cuerpo, en el organismo. Recordemos que ella pues es el sistema, es el órgano, perdón, más extenso que tiene el cuerpo, ¿ya? Es muy importante porque ella ayuda a controlar también la temperatura corporal, regula la pérdida de líquidos del organismo,
protege obviamente de los rayos ultravioleta, no por completo, pero tenemos nosotros una gran ayuda de protección, ¿ya? Y bueno, cumple la función de impedir que sustancias y microorganismos nocivos entren al cuerpo. Eso es obvio, siempre y cuando no haya alguna lesión en la epidermis, ¿ya? Pero entre sus funciones, esas son. Entonces, después de recordar cuáles son esas tres capas importantes de la piel, vamos a conocer también ahora las partes de la jeringa. En caso de las partes de la jeringa, ustedes ya están duchas, ustedes ya conocen este instrumento, pero sí es importante conocer cómo se llaman correctamente. Donde está, por ejemplo, estos numeritos que ustedes ven aquí, ¿ya? Es el cilindro o tubo de jeringa y es aquí donde se van a registrar las medidas, ¿ya? De de la jeringa. Por ejemplo, esta jeringa es una medida de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos, ¿ya? Vean ustedes muy bien, ¿ya? Los números y también siempre lean la unidad, porque en caso de las jeringas no solamente manejamos mililitros o centímetros cúbicos, sino también manejamos lo que son las unidades internacionales. Entonces, hay que leer, ¿ya? Hay que leer y observar muy bien también la unidad de nuestra jeringa que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo se llama esto? Tubo, cilindro, ¿ya? La parte interna, ya dentro del tubo está pasando otra parte de la jeringa que se llama émbolo. Este émbolo, junto con el pistón de hule que está en la parte superior, lo que va a hacer es empujar, ¿ya? E introducir la sustancia, ¿no? Y esta pase por la aguja y luego llegue al organismo del paciente. Entonces, es muy importante, ¿ya? Conocer entonces que este émbolo y el pistón de hule van a ser los encargados de introducir el tratamiento del medicamento, la sustancia hacia el cuerpo del paciente. Ella, al igual, tiene unos apoyos de émbolo, como unas lengüetas, aquí ven en la parte inferior, ya que me van a ayudar a mí, ¿no? Para que yo pueda administrar muy fácil. Si esto fuera liso, imagínense, se me escaparía muy rápido de mi mano. Entonces esto me va a dar como una especie de soporte, ¿ya? En caso de la aguja también tiene sus partes, que ahora lo vamos a ver más detallado. Tenemos el capuchón que protege la aguja, el bisel que va en la punta de la aguja misma, o también llamada cánula, y el pivote, que es esta base de color verde, no sé si ustedes pueden apreciar. Este es el pivote que va conectado, ¿ya? A la jeringa. Se enrosca y se completa, ¿ya? El instrumento, jeringa y aguja, y así podemos administrar tranquilamente el tratamiento por vía parenteral. Y en caso de así como hemos visto las ventajas y desventajas de los tratamientos, están también esta jeringa, también con el transcurso de los años, ya ha ido evolucionando. Y bueno, pues también ha tenido sus ventajas y desventajas. En caso, por ejemplo, de estas jeringas, ya se encontraban en las presentaciones de descartable y las reutilizables. ¿Y en qué momento, por ejemplo, se dejaron de usar, no es cierto? En caso de las reutilizables, o sea, eran jeringas que yo lo podía utilizar una, dos, tres veces con un paciente o hasta con varios pacientes. Esto poco a poco se ha ido analizando, ¿no? Y lo que se producía, ¿no? A futuro era pues un contagio, imagínense. Entonces se dejaron de usar las reutilizables. Aparte que las formas también como se empezaban a vender estas reutilizables, imagínense, miren, era de vidrio, ya eran de vidrio, eran obviamente muy costosas también por lo que su composición era esta, ¿ya? Entonces estas reutilizables se dejaron de usar, ya no se usan para administrar algún medicamento al paciente, ya de repente se pueden utilizar para otras cosas, ¿no? Para poder de repente transportar alguna sustancia a un recipiente, pero eso es lo único que se puede hacer. Reutilizables ya no se utilizan para administrar algún medicamento por vía parenteral.
Pero ahora sí tenemos las jeringas ya descartables. Estas jeringas descartables ya vienen inclusive esterilizadas, o sea, vienen empaquetadas y estériles. Tienen empaques herméticos, estériles, como ya lo mencioné. Son de plástico, ¿ya? Entonces, y por su costo, pues se hablan que son económicas. Entonces, se recomienda mucho que cuando mandemos nosotros a comprar a nuestros pacientes o vamos a administrar algún medicamento a nuestros pacientes, mandemos a comprar estas jeringas, pero pierdan cuidado porque ya las jeringas reutilizables pues ya no están en circulación comercial. En caso de la aguja hipodérmica, les mencioné que la aguja pues también tiene sus partecitas, ¿no? Este instrumento ya específicamente, ella está destinada ya a introducir el líquido ya contenido desde la jeringa hacia el organismo del paciente, ¿no? Que esta pues va a ir pasando a través de la base, como ustedes pueden ver aquí en el color verde, acá en el dibujo, y pasa por la cánula de longitud o parte metálica, y justo aquí es donde nuestros pacientes pues temen cuando apenas nos ven llegar con la aguja hacia arriba. Ya es el momento donde el paciente tiembla y dice, me va a doler. Y ahora la pregunta que yo les hago a ustedes, y espero me contesten a través del chat, es, ustedes cuando a futuro, o ya algunos de repente están administrando medicamentos por vía parenteral, ¿les dicen a su paciente si les va a doler o no les va a doler? Bueno, les dejo esa pregunta y luego lo vamos a resolver. Bien, entonces, ese tratamiento ya va a pasar de todas maneras por este instrumento que es nuestra aguja. Ya conocemos que esta parte es la base, ¿ya? Tiene colores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es la de color verde, que ustedes siempre la van a ver cuando compren inclusive jeringa, porque la jeringa ya viene con aguja incluida, y siempre es de un color verde, porque esta aguja es para poder administrar a pacientes adultos, ¿no? Adultos jóvenes, eso es ideal. Otra de las partes de la aguja había mencionado que es la cánula de longitud o la misma aguja en sí, y ella finaliza en un bisel. Y quiero que vean, por favor, voy a hacer un zoom a la imagen. Cuando nosotros administramos algún medicamento, noten ustedes que van a escuchar, perdón, administra el medicamento bisel hacia arriba. ¿Qué significa? Ustedes ven aquí, por favor, acá hay dos agujitas diferentes. Una agujita que estoy mirando la de costado, ya, de lado, porque ¿cómo debería yo verla y administrar el medicamento? Así. Yo debo observar ya directamente el agujero por donde va a salir la sustancia, ya aquí en la punta de la aguja. Entonces, cuando ustedes escuchen el término bisel hacia arriba, ya yo tengo que observar mirada hacia el agujero final de la aguja. Y así, de esa manera, administro a mi paciente. De costado, ya, de costado no se debe administrar. Si yo lo administro de bisel hacia arriba, doy también una punzación directa al tejido de nuestro paciente más efectivo, ¿ya? Si no le puede doler más, obviamente. Justo ahí va lo que les preguntaba. ¿Le va a doler? Sí, ¿ya? La respuesta es sí. De hecho, nunca hay que mentirle al paciente, sí le va a doler, pero hay que explicarle por qué el motivo que le estamos aplicando el tratamiento. Aquí, en esta diapositiva, yo les he traído las numeraciones de las agujas, ¿ya? El color de la base de la aguja y su utilidad. Pero esto tiene a veces una excepción. ¿Por qué? Porque esto es en forma general, pero dependiendo del laboratorio que el paciente compre sus insumos, en este caso la aguja, ya puede variar el color, puede variar solo el color nada más, ¿ya? Pero en forma general, las medidas tienen que ver a veces mucho tiene mucha relación, perdón, con el color, ¿ya? En caso, por ejemplo, de agujas número
17, ellas tienen un verde claro, dice, ¿no? Y ella tiene la utilidad de hidratación a chorro y transfusiones, ¿no? En caso de las agujas número 18, que tienen de color rosado la base, pueden ayudar a lo que es hidratación a chorro y transfusiones sanguíneas. Dependiendo de su eh, calibre, ¿ya? Porque esos son numeraciones o calibre de aguja, va a tener una utilidad en especial. Para nosotros, estas agujas ya no se utilizan específicamente para hidratación a chorro, así como ustedes ven aquí en la utilidad. Eso se hacía antes y eran las famosas alitas que nosotros colocábamos a los pacientes, pero imagínense, el paciente no podía ni mover el brazo ni flexionar. Era muy incómodo porque era una aguja dentro de la vena. Entonces, así no se podía a veces completar el tratamiento porque el paciente se movía y hasta se rasgaba y se salía la aguja. Imagínense, era muy traumático. Entonces, lo que se hace ahora con estas agujas de gran calibre, como el 17, 18, 19 o 20, sirven para poder extraer sangre, ¿ya? O también nos sirve para poder preparar medicamentos. Entonces, solamente para eso, ya para cargar medicamentos, nada más, pero no para pinchar o administrar ya directamente a nuestro paciente. A excepción, pues, de esta aguja número 19 y 20 que nos puede servir para extraer muestras de sangre. Igual ella tienen una relación con el color a veces, pero ya les dije que esto puede variar de laboratorio, ¿ya? En caso de la aguja número 21, que es de color base verde, justo la que hemos revisado aquí es ella. Ella es una aguja número 21 gauge y ella por lo general ya viene dentro del empaque con la jeringa y me va a servir mucho para la administración por vía intramuscular o endovenosa. Entonces va a depender mucho el calibre, ¿ya? Y qué es lo que yo quiero, qué vía quiero yo lograr, ¿no? Por ejemplo, la 23 puede ser una intramuscular, la 25, 26 son medidas ya más delgaditas, chiquitas, perdón, que se pueden hacer administración de medicamentos por intradérmica subcutánea. Ahí les doy pues, información para que ustedes ya vayan conociendo, pero igual les voy a mencionar en cada vía cuáles son las hojas jeringas recomendadas por cada vía parenteral. Pero esto es más general. Aquí, en esta diapositiva, lo que les he traído es para que ustedes más o menos ya conozcan el material ya con el que van a tener que lidiar al momento que administran un medicamento. Por ejemplo, aquí tenemos la jeringa, ¿se acuerdan? Aquí tenemos la jeringa ya conectada con la aguja, pero ella viene dentro de este empaque estéril, ¿ya? Y en el empaque tiene dos lados, una donde está la descripción del instrumento, en este caso de la jeringa, y en el otro lado del empaque es un plástico transparente donde ustedes pueden evidenciar, ¿no? Si realmente lo que les están vendiendo es una jeringa también. ¿Y en qué condiciones está? Déjenme contar que, por ejemplo, hubo un tiempo que los insumos médicos como estos que son estériles se encontraron en ciertos hospitales nacionales dentro restos de sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que hay algunos que no estamos llevando bien estos preparación de estos insumos médicos y eso escapa de nosotras, eso ya le pertenece pues al área de estas casas médicas. Igual nosotras no nos podemos confiar, siempre hay que mirar, verificar, ¿ya? Que la parte interna de estos materiales pues realmente estén estériles, íntegras, que no haya soluciones o restos o secreciones de paciente o sangre en este caso. ¿Qué van a identificar en el empaque, en la parte externa? Aquí, por ejemplo, dice que esta es una jeringa descartable estéril porque está sellada, ¿ya? Está esterilizada y tiene una medida de 10 mililitros. Y aquí también nos da como descripción en la parte inferior que cuenta con una aguja con una medida de 21 gauss, ¿ya? Por 1,5 pulgada. ¿Qué significa esto? Que sí, es el calibre, el grosor, la longitud, ¿ya? El grosor y el largo de la aguja que yo voy a utilizar para administrar un medicamento. Entonces, eso es muy importante, conocer también qué tipo de insumo estoy teniendo,
¿ya? Para poder administrar. De repente es para administrar una vía intramuscular y por eso yo le pedí esta jeringa a mi paciente. ¿Qué más es lo que yo tengo que observar en estos empaques? Es ver la fecha de vencimiento. Noten ustedes aquí en la parte inferior hay un reloj de arena. Es aquí donde identificamos si el instrumento que nos han traído está dentro del tiempo que se debe utilizar, ¿no? Y que se debe utilizar antes de la fecha de vencimiento. Aquí les he traído otra imagen, ya. Aquí esta es una cajita donde hay 100 unidades de agujas, ya. Y aquí también me va a decir, esta aguja ya tiene una medida de 18 gauge, ya, por 1,5 pulgada de longitud de calibre. Estos ya son agujas hipodérmicas y como ya les había explicado, esta de 18 gauge tiene que ver mucho ya con solo la carga, solo cargar. No me va a servir para poder administrar el medicamento al paciente. ¿Ya? Esto no va directo, eso solo me ayuda, por ejemplo, para cargar. Igual acá reviso la fecha de vencimiento, ¿ya? De este material que me ha traído mi paciente para que yo le pueda administrar el medicamento. En caso de los requisitos para la administración de medicamentos, aquí necesito saber primero que la función de la administración del medicamento lo hace el personal de enfermería. Esto siempre con la receta médica o la orden del médico, ¿ya? Y nosotros para ello vamos a recepcionar, ¿ya? Esta famosa receta. En esta receta lo que viene son los datos del paciente, ya el medicamento, la dosis, la vía. Aquí vamos a encontrar el nombre genérico porque tenemos a veces la costumbre, los médicos tienen de colocar el nombre comercial del medicamento, ¿ya? Pero es de forma obligatoria, ya que el personal médico coloque por lo menos entre paréntesis cuál es el nombre genérico del medicamento que vamos a administrar y cada cuánto tiempo lo vamos a tener que hacer. Entonces, el requisito para la administración pues es tener esta receta, ya con los datos del paciente, el nombre del medicamento, la dosis, ya la hora que yo le debo de administrar, ya y la vía. Es muy importante saber cuál es la vía que se va a tener que utilizar para administrar el medicamento. Otro de los requisitos, habíamos mencionado ya previamente en diapositivas anteriores, conocer los 10 correctos, aplicar la seguridad de administrar el medicamento, ¿ya? Otra de las cosas que yo debo de tener conocimiento, ¿ya? Es conocer las vías de administración que ya les había mencionado, la presentación de los medicamentos, ¿ya? Eh, a veces los que trabajamos en el sector privado, ya manejamos muchos tratamientos comerciales, ya fármacos comerciales, pero por favor, siempre en el mismo fármaco, en la parte de abajito, está su nombre, digamos su nombre real, su nombre genérico, ya. Ella es la que va a ser considerada para nosotros tener conocimiento que estamos colocando, ya. Y bueno, finalmente, vamos a ver cuáles son nuestras conclusiones de esta sesión, ¿ya? Es fundamental seguir protocolos rigurosos para evitar errores en la administración de medicamentos que pueden poner en riesgo la salud del paciente, ¿ya? Todos los establecimientos de salud están en la obligación de generar protocolos. O sea, ¿qué significa esto? Que se deben crear guías ya del paso a paso que se tiene que hacer para administrar algún medicamento por las vías que ya hemos visto ahora, ¿sí? Que son la que nos importa en esta ocasión, es la vía parenteral, ¿ya? Eh, Otra de las conclusiones es la formación adecuada del personal de salud en técnicas de administración de medicamentos es crucial. Entiendo yo que
al momento que nosotros vamos a trabajar en un establecimiento de salud, venimos con una cierta carga de conocimientos, ¿ya? Pero a veces hay cosas que no nos enseñan en las escuelas de enfermería y las vamos aprendiendo con la experiencia. Pero esta siempre debe tener mucho cuidado porque yo tengo que apoyarme siempre con alguien que ya conoce. Entonces yo no me puedo lanzar a administrar algún medicamento si yo no lo conozco. Entonces, la formación y las capacitaciones que se realicen en sus propios servicios, ¿ya? Tiene que ser de manera continua para que algunas adquieran conocimiento y otras empiecen a actualizarse porque en el mercado ya están existiendo tratamientos que desconocíamos. Ya, por ejemplo, el paracetamol, el famoso paracetamol es un medicamento que conocíamos vía oral en pastilla. Ahora ya hace muchos años el paracetamol ya se administra por vía endovenosa. ¿Ven? Entonces, ¿esa se diluye, no se diluye? No lo sé porque eso no me enseñaron en mi época de estudiante, pero en el lugar donde ustedes ya están trabajando, eh, tiene que haber de todas maneras estas actualizaciones para que todas podamos conocer y evitar daño a nuestro paciente. Y bueno, y finalmente, la administración de los medicamentos implica una gran responsabilidad ética y profesional, ¿ya? Yo agarro, administro algún medicamento, ¿ya? Tengo que tener la consigna que lo estoy haciendo para bien del paciente, ¿ya? Porque también hay una responsabilidad legal. Eso yo creo que hay que agregar aquí, ¿no? En esta conclusión, que si tiene también problemas legales si yo no lo hago bien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando administremos algún medicamento. O sea, seamos responsables. Recordemos la primera imagen de la diapositiva, ¿ya? No molestar. Mientras yo administro el medicamento, perdón, estoy haciendo la preparación de mis medicamentos, por favor, no me molesten porque yo necesito concentrarme para poder cargar bien mis medicamentos y administrar de manera correcta a mi paciente. Y bien, hasta aquí ya hemos llegado a la clase de vía de administración. Y como ya les había dicho en la primera sesión, lo que yo hago es luego empezar a revisar el chat, ¿ya? Permítanme, voy a detener la presentación y vamos a empezar a leer vamos a empezar a leer el chat, ¿ya? René nos pregunta, o nos menciona, perdón, preparación de la dosis a aplicar. Ya, claro, aquí ya estamos hablando acerca de los 10 correctos, ¿no? Para la seguridad de la administración del medicamento. Tengo que yo conocer la dosis y la dosis va a depender también mucho ya de las condiciones de mi paciente. Es importante justo lo que les mencionaba, que el enfermero debe conocer también qué es lo que le está administrando, porque el médico puede decir, si es un jarabe, por ejemplo, administrale 10 mililitros a un niño de 1 año. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay mucha concordancia porque las concentraciones son muy altas o la dosis es muy alta para un niño de 1 año. Entonces, eso se tiene que conversar con su médico y referirle que la dosis para este niño no es muy alta. De repente por ahí él hizo un mal cálculo, ¿no? Y la indicación no fue correcta. Entonces ahí, de una manera respetuosa, ¿no? Entre la enfermera y el médico, digamos que va a corregir esa indicación, ¿no? Porque nosotras, recordemos, somos las que administramos, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Ellos pueden indicar, pero nosotras somos las que administramos, entonces nosotros también nos estaríamos metiendo en un lío si yo pues continúo con esa dosis que aparentemente no va acorde con este paciente pediátrico. María nos pregunta, ¿sacar el aire de la inyectadora? Así es. ¿Qué pasa si yo administro, por ejemplo, aire? Si yo administro aire por alguna de estas vías, va a depender qué vía, ¿ya?
Pero si yo administro poca, no va a pasar nada. Pero si yo administro buena cantidad de aire, puedo producir una complicación, ¿ya? Entonces sí, lo ideal es dejar libre, ya, libre de aire, la jeringa y la aguja, por favor, ¿ya? Eh, Mayra nos dice, procedimiento de aplicación de medicamento. Así es, la aplicación del medicamento, eso es un procedimiento, así como colocar una sonda Foley, una sonda nasogástrica, la administración de medicamento también es un procedimiento de enfermería. Ingrid nos dice, sacando el aire al medicamento a aplicar. Así es, ¿no? Recordar nuevamente, siempre hay que sacar el aire ya para evitar riesgo de complicaciones al momento que administramos el medicamento. Luis Luque nos dice, en la receta están las cantidades de medicamentos que debe aplicarse, ¿verdad? Así es. En la receta siempre va la dosis. Por ejemplo, si les dice, administren ustedes naproxeno de 550 miligramos, ¿no? Y dice una tableta cada 8 horas, entonces yo ya estoy sacando mi cálculo que le voy a dar una pastilla, porque la pastilla, su concentración de naproxeno es única, es de 550 y le administro una en la mañana, en la tarde y en la noche, porque la indicación es cada 8 horas. Siempre viene la concentración, pero como ya Luis nos ha preguntado y ustedes ven en la receta, no dice la concentración, solamente dice naproxeno, ¿ya? Entonces, esto hay que indicarle al paciente que tiene que ir con su médico nuevamente y que le administre, que le coloque, perdón, en la receta cuánto es la dosis que necesita. Porque si es un adulto, puede recibir normal una tableta que es 550, pero imagínense que estemos frente a un adulto mayor o a un niño o a un bebé. Entonces, ahí ya las dosis cambian y va a depender mucho ya de su peso y de su talla del paciente. Así que no nos arriesguemos a administrar algún medicamento donde no estén indicados justo esas cosas muy importantes, ya que es el nombre, la concentración y el horario que se debe colocar. A René acá nos dice, nunca se dice eso, lo primero es ser el primer apoyo del paciente. Yo me imagino que este comentario es por la pregunta que les dije, ¿no? Señorita, porque esa es la clásica de los pacientes. Señorita, me va a doler. Y René, por favor, sí, o sea, le vamos a decir al paciente, sí, efectivamente, señora, señor, el medicamento va a doler, de repente puede sentir hasta ardor, no se asuste, no se preocupe, si eso pasa, hay pacientes muy ansiosos, obviamente a nadie nos gusta que nos vayan a colocar algún cuerpo extraño, menos una aguja, ¿ya? Valoren bien a su paciente. A mí me ha tocado pacientes, por ejemplo, en mi experiencia, una de mis pacientes se veía aparentemente normal, pero al administrar un medicamento por vía parenteral, mi paciente empezó como a sentir sensación de mareo, o sea, se puso ansiosa. A estos pacientes no los puedes poner el medicamento parados o sentados, tendrían que estar echados porque puede producir justo esto. Tanta ansiedad y nerviosismo puede producir desmayos. Entonces, valoren muy bien a su paciente cuando tengan que administrar un medicamento por vía parenteral. ¿Ya? Eh, Mariela dice, sí, puede llegar a sentir un dolor leve. Claro. Y también les va a tocar esto de que los pacientes les van a tener que tienen mano de ángel, refiere, pero eso no necesariamente va a pasar, ya, porque de todas maneras cuando ustedes administren, de repente el paciente va a tener esa sensación de dolor. Entonces, por favor, menciónenle al paciente que sí va a presenciar el dolor. No le digan si es leve, moderado o grave, por favor. Bien, si no tenemos alguna duda a través del chat, ¿ya? Creo que han levantado la mano. Julia, si tienes alguna duda, por favor. O si no, Nada, buenas noches. Recién uniéndome al grupo, porque con tantas actividades recién, pero ahí escuchando y bueno, pues tomando los conocimientos. ay, muy bien, Julia. Qué bueno que te estés integrando. Muchas gracias. Igual como ya lo había mencionado nuestra coordinadora, y así es que entraron un poco tarde. Este,
Esta clase está grabada y igual como hicimos la primera sesión, si hay alguna duda, por favor háganlo a través del chat. Y si algo de repente se me pasó, uy, justo me acordé cuando ya pasó la clase, no hay problema. Lo revisamos para la siguiente sesión que va a ser ahora el día sábado, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Julia, por haberte integrado aquí al grupo. Y si no hay alguna otra duda o pregunta, yo creo que hasta aquí nomás concluimos lo que es la clase. Estimada Melissa, por favor.